Hoy quisiera avanzar con ustedes en una referencia más al juego. Según esta concepción que nos aporta Fukelman, hemos ido sentando las bases de una concepción sobre el juego y la infancia. Y ahora nos toca, de a poquito, ir complejizando esta concepción según la cual el juego antecede la infancia. Y según nos comenta Fukelman en esta parte de la obra que estamos analizando, lo mostrado en la escena de la infancia puede vincularse con el retorno de lo reprimido parental, con lo cual forma parte entonces de lo que podría enunciarse como con esto no se juega, esto es en serio. Y es allí donde Fukelman define síntoma como algo vinculado al retorno de lo reprimido parental y mostrado en esa dimensión en la cual, si eso no es reconocido como juego, no hay niñez. Ahí estamos. Por otra parte, si quienes están a cargo del niño sostienen con esto no se juega, que por supuesto no es que con todo se juega, desde ya esta delimitación siempre está presente. Pero si quienes están a cargo del niño sostienen con esto no se juega, se nos hace evidente una delimitación entre lo que es juego y lo que no lo es. Entonces me interesaba conversar con ustedes sobre esa delimitación, porque en esa delimitación Fukelman caracteriza al juego como espejo, como pantalla y como barrera. El juego como espejo, como pantalla y como barrera. Entonces mi propuesta hoy es examinar con ustedes lo que se define como espejo, como barrera y como pantalla, porque aun cuando los tres términos forman parte de lo que podríamos denominar la comunidad de lo que delimita, aún así, cada uno de estos términos tiene su propia especificidad. Espejo, pantalla y barrera. Vamos por el espejo. En conversaciones leemos que el juego definido como espejo está sostenido simbólicamente por los mayores. Es una primera definición ahí del juego como espejo. Y que sea un espejo da cuenta de un carácter de demostración, de algo que queda mostrado, de algo que se hace visible sobre la escena y que por hacerse visible además tiene un carácter indicativo, no solo mostrativo, sino indicativo, no solo muestra sino indica. Y acá entramos en la primera complejidad, sobre la cual vamos a avanzar de a poquito, a hacer una especie de anticipación de lo que vamos a desarrollar seguramente con más tiempo en los próximos tiempos. Acá está Silvina, buenos días Silvina, un gusto saludarte. Buenos días. Recién empezamos, ¿eh? Bueno, gracias. Bueno, y entonces, decía, esta idea de el juego como espejo, que tiene un carácter mostrativo, también tiene un carácter indicativo. Más adelante vamos a hacer corresponder este carácter indicativo con aquello que se llama shifters.
Los shifters son esas partículas gramaticales, también conocidas como deísticos, y lo que tienen de característico estos shifters, estos deísticos, es que son indicadores puros del acontecimiento del lenguaje. Se trata de expresiones cuyo referente no puede determinarse sino con relación a los interlocutores. En muchas lenguas existen parejas de expresiones, ¿no? Donde uno puede ubicar ahí la función del deístico, la función del shifter. Supónganse en nuestra lengua, el aquí, y yo digo aquí, ese aquí está a su vez indicando un allá. Digamos, no es sin un allá que quede indicado el aquí que yo estoy señalando. Ahí tenemos un ejemplo de deístico. O por ejemplo, si yo digo ayer, también ese término no puede quedar referenciado si no es con la víspera versus el ayer. O cuando digo en este momento, estoy también dejando aludido, sin mencionarlo, en aquel momento versus este momento. Bien, lo que tiene de particular esto que justamente son expresiones cuyo referente no puede determinarse si no es con relación al acto del decir y de quién lo está diciendo, del interlocutor. Digamos, no puede desligarse de ese acontecimiento del lenguaje en el cual hay alguien que enuncia, un sujeto de la enunciación. Y el interés que tienen estos deícticos, justamente, y eso lo vamos a ir viendo también de a poco, es que en la dimensión del lenguaje estos deícticos son los que se aproximan más a la estructura de la voz, esa voz de la cual hemos estado conversando, esa voz que se revela como pura intención de significar, y esa voz que señala el lugar donde algo se da a comprender sin que se produzca todavía ningún evento de significación determinado, como si se tratara de una zona de un querer decir que aún no dice nada, pero que es como una especie como de perpetua promesa de decires, ¿no? Y ahí también es posible localizar en esa zona, ¿no?, de un querer decir, que es una promesa de significación que aún no está expresada, pero que está allí en potencia. Ahí se puede localizar lo que Freud conjugaba como la actividad lúdica de la infancia y la del poeta. De hecho, Freud tiene un ensayo muy temprano en su obra, que es de 1908. Buen día, Regina. Un ensayo de 1908 que se llama El poeta y los sueños diurnos, ¿no?, donde justamente Freud hace corresponder la actividad del juego con la del poeta. Y ahí Freud nos comenta que niño y poeta crean un mundo propio. Eso es lo que tienen en común. Y en ese lugar donde se crea un mundo propio, en la poesía, así como en el juego, se constituye un lugar de memoria, de repetición y de pérdida. Entonces ahí tenemos el juego como espejo en su carácter mostrativo, pero también como lo que señala el lugar de la memoria, de la repetición y de la pérdida. Hasta aquí el juego y el espejo. Pero el juego también es caracterizado por Fuckelman como pantalla con relación a una mirada. Y en esta perspectiva del juego como pantalla, Fuckelman solía hacer corresponder esta función de la pantalla con la máscara, con la función de la máscara.
La máscara como pantalla con relación a la mirada, donde la máscara, por un lado, indica que no todo es visible, justamente porque la máscara como pantalla, estando presente, le pone un límite a esa mirada potencialmente que podría mirar todo. Entonces, y además, esta función de pantalla de la máscara, según lo consideraba Fuckerman, ubicaría dos lugares. ¿Eh? Hay que pensar aquí como en dos vectores, la máscara y un vector que atañe al linaje y un vector que atañe a la mirada. Como si la máscara ubicara estos dos lugares, ¿no? Lo que atañe a una mirada que queda barrada, justamente porque la máscara pone un límite a esa mirada omnipotente, y también ubica lo que atañe al linaje, ¿no? A ese vector que atañe al linaje. ¿Por qué al linaje? Y porque podría decir que la máscara tiene una relación con la filiación. Como decir, las máscaras en la historia de la humanidad atañen a la filiación, corresponden a esa representación plástica del tótem, de justamente de dónde venimos, es decir, algo que atañe a las generaciones, a lo filiatorio. Entonces, efectivamente ahí Fuckerman en algún momento de su enseñanza dice, el juego es la máscara. Yo creo que esto lo hemos comentado con ustedes, como hay una definición taxativa que lo aleja de Winnicott y de Melanie Klein, cuando Fuckerman dice, el juego no es la expresión de una fantasía, el juego es la fantasía. Y asimismo dice, el juego es la máscara. Entonces, en esta correspondencia, el juego es reconocido como tal, inscripto por los adultos a cargo, que dan cuenta también de ese orden filiatorio y también de esa mirada que no lo abarca todo. Porque si nosotros estuviéramos en la hipótesis de una mirada que lo abarcara todo, estaríamos suponiendo una suerte de espejo infinito donde todo podría ser mirado, todo podría ser entrar en la imagen, y la idea de un espejo infinito nos conectaría con la idea también de una suerte de encierro ilimitado. Estaríamos encerrados en una imagen sin límites. No se nos escapa que en esta época tenemos este paradigma actual donde parece que todo pudiera entrar en la imagen, ¿no? Y donde parece que este espejo se ampliara cada vez más y tendiera a ser infinito, ¿no? Con el empobrecimiento que esto implica, ¿no? Hay algo de la imagen que supone como una suerte de devaluación de las significaciones, de lo metafórico, ¿no? Entonces, repito, y pasando en limpio, la máscara ocupa un doble lugar. Uno relativo a la filiación, digo, no es banal que sea un animal u otro el que representa esa máscara, y el otro la mirada. Entonces, si la máscara atañe a la filiación, corresponde reflexionar sobre qué máscara, qué representación plástica de un significante, de una palabra, está en tal momento o en otro. Y acá hay que decir que todos portamos máscaras. Todos portamos máscaras. Afortunadamente, máscaras que se pueden cambiar. Y así ofrecemos diversas máscaras en distintos lugares. Y se trata de lugares situados dentro del lenguaje, ¿no? Lugares situados dentro del lenguaje, de modo tal que la máscara utilizada
se vincula con distintas relaciones entre palabras, no entre personas, entre palabras, palabras que representan a tal o cual persona. Y a propósito de las máscaras, quería mostrarles un breve videíto que justamente conjuga algo que transmitía Fukelman respecto a las máscaras. Yo hice una edición y junté dos videos. Son breves. Primer video, ustedes van a ver a la gruta de Lascaux. Son unas grutas que están en Francia, en las que en el año 1944, ahí aparece la referencia en el video, exacta sobre el año, se descubre una galería gigantesca de arte rupestre, de manera accidental. Unos chicos estaban ahí buscando un perro, se meten en un agujero y de repente encuentran unas cavernas realmente asombrosas, ¿no? Donde hay cantidad de arte rupestre, pero me interesaba sobre todo mostrarles un panel, que es el que solía hacer referencia a Fukelman cuando hablaba de la máscara, y lo que viene a continuación de ese videito es un video que se llama El fabricante de máscaras, que es una performance del mimo francés Marcel Marceau. Bueno, voy a compartir pantalla para que veamos este video. No hay sonido, en los dos videos no hay sonido, así que paso a compartir. Ustedes van a ver allí un bisonte herido muerto, un señor que está allí postrado, también herido muerto, con dos particularidades. Aquí tienen la cabeza de pájaro con una máscara y el pito parado, ahí. Y aquí un emblema también que atañe a un pájaro. Marcel Marceau está mostrando las dos máscaras del teatro, la tragedia y la comedia. Se está colocando esas dos máscaras. Bueno, como ustedes verán, la máscara de la comedia le ha quedado adherida al rostro y no puede sacársela. Bien. Hasta aquí. Este videito yo suelo presentarlo cuando hago un taller sobre adolescentes. Y justamente estaba pensando que quizás el quinto sábado de julio lo voy a volver a presentar, ese taller sobre adolescentes. Y en el video sobre la gruta de Lascaux, yo les decía, hay un señor postrado, y ahí lo que Fukelman comentaba es, qué interesante ese dibujo, porque
tenemos la máscara allí presente, tenemos la muerte presente también, ya sea en el bisonte o en el señor, ciertos emblemas, ciertas insignias, y él decía, bueno, es como una representación que atañe a la sexualidad de la muerte, porque está el pito parado también ahí, y la máscara. Esa máscara que justamente atañe al tótem, ¿no? Como a lo que da pertenencia a cierto clan. Y tenemos luego este interesante acto de Marcel Marceau, el gran mimo francés, ¿no? Que juega a colocarse las máscaras del teatro. Se pone la máscara de la sonrisa, se la saca, se coloca la máscara de la tragedia, se la saca, lo va haciendo cada vez más rápido y en un momento dado se coloca la máscara de la sonrisa y cuando intenta despegarla, no puede, no lo consigue. Y esa imposibilidad de desprenderse la máscara, en este caso la de la cara sonriente, es estéticamente muy impactante. Ustedes habrán visto, ¿no? Esa desesperación por la máscara que ha quedado adherida a la cara. Y podríamos decir que hay situaciones en las cuales las máscaras se les pegan a las personas, ¿no? Tienen cierto grado de fijeza, sobre todo en la locura. Yo siempre cuento que allá por el año 81 yo concurrí al Hospital Borda, que es el hospicio, como concurrente a una sala de crónicos. Y nunca encontré gente más coherente que en ese servicio de crónicos del Borda. ¿Por qué? Porque en muchos casos eran siempre uno y el mismo personaje. Había como una cierta fijeza en la máscara. Me acuerdo que había un señor que siempre andaba con todas sus cosas encima, y con un mate, y cada vez que llegaba yo decía, una monedita, doctor, una monedita, una monedita, en una tonalidad casi, que era la misma siempre, en un gesto que era eh, como el que atañe una máscara, ¿no? Que está adherida y que no cambia, una máscara que no se cambia. Y acá, trayendo a colación este tema de estas máscaras que a veces se pegan, de estas imágenes que quedan adheridas a la persona, Fuckelman comentaba en alguna ponencia suya que hay ciertos jóvenes o niños que dicen que les cuesta sacarse la ropa. Tienen la habilidad motora para hacer el cambio de vestimenta, pero la dificultad para llevar a cabo eso indica que la ropa ha pasado a ser una imagen que se les ha adosado, ¿no? Y cuesta despegarla. Y viene a cuento aquí un relato clínico del mismo Fuckelman, cuando lo consultan en una oportunidad por un nenito que tenía entre 4 y 5 años, y un día llega el nenito al consultorio y le dice a Fuckelman, ¿me ayudas a sacarme la campera? Le dice el nene de 4 o 5 años a Fuckelman. Y Fuckelman, cuando escucha esto, piensa, qué cosa maternal que me está pidiendo este nene. ¿Por qué le voy a ayudar a sacar la campera? ¿Por qué no se la sacará solo? Entonces eso es lo que piensa, pero lo que le dice al nene es, no, no. Entonces el pibito trata de sacarse la campera y no puede. Así como Marcel Marceau. Y comienza a angustiarse y a desesperarse. Fuckelman, a su vez, comienza a angustiarse y a desesperarse. Porque ya le había dicho que con la campera no lo iba a ayudar. Y todavía pensaba que era maternal ayudarlo con la campera. Y entonces no lo ayuda. Y el nenito se desespera y anda por el consultorio desesperado tratando de sacarse la campera.
Entonces, Fuckelman comenta que como analista, en esos momentos suele hacer lo que hacen los analistas y es decir, a ver, algo que haya leído que me pueda ayudar en este momento. Y ahí recuerda haber leído un trabajo de Bion, este psicoanalista inglés. Bion, ¿se acuerda de eso? Que Bion le decía a un paciente algo así como, usted tiene miedo que yo le arranque el pene. Entonces, frente al chiquito que se desesperaba, Fuckelman le dice, vos tenés miedo que yo te arranque el pito. Entonces sucede algo que a Fuckelman le resulta muy sorpresivo, y es que el nenito da una suerte de grito, saca la lengua y dice, esto es lo que tengo miedo que me arranquen. Bueno, siguió el tratamiento ese, terminó el tratamiento, pasan unos cuantos años, la madre lo vuelve a llamar a Fuckelman para decirle que estaba preocupado por algo de ahora, de este joven, que ya era un joven, ya era un puber. Entonces Fuckelman lo vuelve a ver. Llega el muchachito al consultorio, se sienta y le pregunta a Fuckelman, ¿puedo sacarme la campera? Entonces Fuckelman le contesta, bueno, veremos si es posible. Y el pibe, ya el puber, se saca la campera. Bueno, lo que Fuckelman comenta sobre el ejemplo de la campera respecto a su propia ubicación en esa escena es que en este punto en el cual el pibito le pide ayuda para sacarse la campera, a Fuckelman mismo, a él mismo en ese momento, se le quebró la posibilidad de mantener este espejo, el espejo del espacio lúdico. A él se le complicó. Digamos, no se le ocurrió, por ejemplo, ponerse a hablar con la campera. Fuckelman, ponerse a hablar, no con él, con la campera. Y decirle a la campera, ¿por qué no dejas tranquilo a este nene? Y lo soltás. ¿No? Hablarle a la campera. Con lo cual, si hubiera hecho eso, habría estado más cerca de lo que estamos comentando aquí con ustedes respecto a sostener la falta para que el juego no se detenga. Ahí se detuvo el juego para Fuckelman, con lo cual lo que quedó comprometido es la ubicación del nenito. Entonces, tampoco se le ocurrió a Fuckelman, y esto lo comentaba él, que cuando él se agarra de la campera de Bion, ¿no? Él mismo se agarra de la campera de Bion, y el pibe le saca la lengua, él tampoco le dijo a la lengua, ¿qué haces por ahí? Te podés resfriar estando afuera, hablándole a la lengua. Entonces, ahí quizás los que atendemos a la infancia, a veces tenemos camperas puestas. Nosotros tenemos camperas puestas, que no nos podemos sacar, como pasa con Marcel Marceau con esa máscara, ¿no? Que son quizás modelos que nos guían, pero que en ciertas situaciones inesperadas, de las que abundan en los tratamientos, esas camperas, esos modelos no nos responden. Entonces nos podemos quedar con la campera puesta y desesperarnos, no podemos sacárnosla y ahí nos agarra la desesperación. Pero corresponde decir que en esos momentos de orfandad, ¿no?, del profesional como de desamparo, si se sostienen suelen ser los momentos más fecundos, esos, justamente, porque ahí se juega una excepción. Y ahí en la excepción se juega la singularidad, también la nuestra, la de nuestra falta. Entonces ahí es cuando se generan los momentos quizás más interesantes, a costa nuestra, ¿no?, como a cargo nuestro y con nosotros pasando quizás un momento justamente de desamparo en esa situación. Bueno, el nenito de la campera, por supuesto, Fuckelman lo asociaba con la
con la temática de las máscaras y a esto de que justamente no es infrecuente, ¿no?, que nos encontremos a veces con nenes y con nenas que tienen esa habilidad motora fina suficiente para sacarse la campera, la ropa y no puede. Como si hubiera una adherencia a cierta imagen que deja poco espacio para el deslizamiento. Y justamente este acto que vimos de Marcel Marceau, esa mímica representa esa adherencia a una máscara, ¿no? Ahí nos referimos a este nenito de 4 o 5 años. Pero un poco después, en ese tiempo lógico que nosotros conocemos como latencia, también podemos referirnos a ciertos gestos de los latentes, 7, 8 o 9 años, ciertos gestos que también están ligados a la máscara. En la latencia se podría decir que predomina el gesto ligado a la máscara. ¿Qué es un gesto? Y un gesto es un acto en el cual la acción no se cumple. Tenemos un gesto amenazante no es igual a golpear, es un gesto de amenaza. Y en la latencia, justamente esa etapa en la cual ya los pares pesan y mucho, la acción que atañe a la escena de juego de la latencia no se realiza como un acto, sino como gesto de acto. Hace poco me contaban en una supervisión sobre un nenito latente, en el borde ahí de la latencia, en el borde superior de la latencia, digamos casi 11 o 12 años, que tiene un padre extremadamente autoritario, ¿no?, y que todo el tiempo dice que no, y que pone límites arbitrarios, maltrata verbalmente a la mujer, o sea, un padre que no deja de mostrar permanentemente su impotencia. Porque eso es el autoritarismo, un padre que no deja de mostrar permanentemente su impotencia sobre la escena, y su propio susto, se podría decir. Y me comentaban en esa supervisión una escena en la cual el nene, en alguna de estas situaciones del padre del autoritarismo, el nene agarra un cuchillo y se lo apunta al papá. Entonces yo le comento a la colega que supervisaba que en realidad la colega atiende a la mamá del nene, no al nene. Le contaba esto mismo que les estoy comentando a ustedes, que en la latencia la acción que atañe a la escena del juego no se realiza como acto, sino como gesto de acto. Entonces ahí esta colega me dice, ¿sabes que la mamá me dijo lo mismo? Que había sido un gesto, no un acto. Eso había sido un gesto, no un acto. O sea que la mamá ahí pudo inscribir eso como un gesto. Pero por supuesto, no deja de preocuparnos el hecho de que este pibe se encuentra en un tiempo lógico en el cual ya se avisora con más claridad ese horizonte en el cual se delimita lo que es juego de lo que no lo es, ¿no? Pues estamos como ahí muy cerca de la puerta de la adolescencia, donde ya las cosas, ciertas cuestiones dejan de ser gestos para ser actos, no solo para la familia, sino para el sujeto mismo, ¿no? Bueno, este pequeño ejemplo nos permite ir hacia la dimensión que nos queda pendiente hoy, que es la de la barrera, ¿no? Ya nos referimos al juego como espejo, al juego como pantalla, vamos a la última referencia, que es el juego como barrera. ¿Como barrera frente a qué? Aquí voy a tomar una indicación que da nuestro entrevistado en conversaciones y que se repite en muchas de sus intervenciones. Que tenemos dos definiciones que nuevamente nos reenvían a la enseñanza lacaniana, que ya vamos a ir desplegándolas. Por ahora les diré que les paso solo los titulares. La barrera es una barrera con relación al goce parental, una barrera en relación a lo real de la diferencia sexual, porque en el juego y en el juego con objetos no hay sexo.
el juego no es de verdad, entendiendo que la verdad en este caso atañe a una ubicación pospuberal respecto a la sexualidad y la muerte. O dicho de otro modo, la ubicación pospuberal respecto a la castración. Entonces, esta dimensión de jugando, de juego, establece, es menester que establezca una barrera con relación a la sexualidad y a la muerte. Si es de jugando o es de juego, como dicen en México, no hay muerte en lo real ni tampoco hay encuentro sexual. Entonces ahí aparece esa otra delimitación que nosotros esperamos del juego, que es la barrera. Frente a estas dos dimensiones, que nosotros suponemos que si llegaran a ingresar a esta escena, se acabó el juego, y se acaba el juego, lo que se acaba ahí también es la niñez. Queda otra cosa para la cual habrá que encontrar un nombre adecuado, pero que ya no es infancia. Bueno, hasta aquí lo que quería comentarles sobre este nuevo pasaje de conversaciones para avanzar sobre esa consideración de Fukuyama respecto del juego, ¿no? Como espejo, como pantalla y como barrera. Si le parece, abrimos los micrófonos para ver si ha habido alguna resonancia para ustedes en lo que conversamos. Y quisieran preguntar algo o comentar. También está absolutamente permitido asociar libremente, aunque les parezca que no tiene nada que ver, siempre es bienvenido. Si se les ocurrió espontáneamente algo. Yo me, a ver, ¿me escuchan? Sí. A mí, bueno, el video de Marcel Marceau, ya lo había visto, creo que el año pasado o algo así. Igual me sigue como angustiando cuando lo veo. No me desespera, pero también porque, porque en la clínica con niños con cuestiones graves, digamos, la fijeza de la cara, porque no llega a ser un rostro, la máscara es la cara que está fija, se ve, digamos, se ve bastante esas caras dibujadas, esas sonrisas dibujadas, esa cara de póker sería la otra, la triste o eso porque, bueno, se ve en la clínica, en relación también a esto me gustó mucho esto que contaste de la campera de, de Huckelman. Eso en el sentido de que él no se podía sacar la campera, que yo lo ubico como lo ortodoxo de la campera. Lo ortodoxo es eso si somos muy ortodoxos, ¿no? Digamos, en los autores que son nuestros referentes, no podemos sacarnos esa campera. Entonces, yo lo ligo más a esto que yo, digamos, a mí me cuesta esto de cuando escucho a alguien muy ortodoxo porque lo siento con la campera muy adherida. Entonces, ahí yo creo que no hay lugar para la creatividad. Pero bueno, es porque la campera, digamos, no se la pueden sacar, pero bueno, es un trabajo poder ir sacándose la campera de los referentes o ¿no? De nuestros referentes teóricos, ¿no? Pero sí, eso es un trabajo que tenemos que hacer, el poder sacarnos la campera y quedarnos a ver qué pasa. Sí, la verdad que eso, bueno, me gustó lo que le pasó a él y cómo lo pensó, ¿no? No, pero me está demandando algo de lo maternal. No, digamos, se quedó fijo, se quedó rígido, muy rígido se quedó en ese no pudiendo jugar con la campera, ¿no? Con esto de la campera. Pero bueno, son cosas que, bueno, nos pasan cuando nos ponemos rígidos en la mirada, en la intervención, en la lectura o en lo que sea que hagamos. Cuando nos ponemos rígidos, es porque no nos podemos sacar la campera. Y también me resuena la de la ropa y esto, porque bueno, en la clínica también con niños graves es todo un tema la ropa.
todo un tema. Cuando se ponen rígidos con esto, ¿no? Es todo un trabajo que puedan empezar a flexibilizar y a poder sacarse esos aferramientos. Ellos se aferran a esta ropa, o se la sacan y quieren estar desnudos, o se la dejan y no se la pueden sacar. Y como las máscaras son de todo el cuerpo, ¿no? No solamente la campera, hay todo un tema en relación a la imagen y a la envoltura y a la riqueza de la ropa, ¿no? Yo Entonces, pensaba en bueno, relación a eso, que por lo menos los que trabajamos en sala, la zapatilla, la puesta, zapatilla, salir con la zapatilla, y como terapeutas a veces, a mí me pasa que atiendo con Dani y con Rey, que nos miramos, ¿viste? Como, yo no me las puedo poner y nos empezamos a mirar entre nosotros a ver si no puede, si lo ayudamos, y es como entrar en esa eh, porque también pensaba en esto, ¿no? De sostener la falta para que el todo no se detenga. Primero ver qué falta vamos a sostener. Si la nuestra o la del paciente. Y ahí cambia todo, puede cambiar toda la sesión, todo el día, todo el tratamiento. Eh, como registrar eso también, digamos, qué falta vamos a sostener primero, o qué falta la que estamos viendo en ese momento, ¿no? No sé, pensaba en esas dos cosas, digamos. Sí, 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 sin duda, lo cual me parece interesante esta idea de que no tiene que ver con una habilidad motora, sino de una, vamos a decir, una imagen que tiene agarrado al nene o a la nena y no lo suelta. ¿No? Pensado así, me parece que nos abre nuevas perspectivas. Indudablemente sí, como decía Patricia, en ese Fukman reconoce ese momento suyo de fijeza también, eh, donde aparece el no, y justamente eh, lo que señala él es que, bueno, no encontró el modo de que ese no fuera de jugando. Que podría haber sido, bueno, justamente empezar a hablarle la campera. Bueno, Miguel, pero eso tiene que ver con su propia falta. Por eso también un poco pensaba, ¿no? Digamos, el registro que hubo Sí, fue, digamos, tuvo que ver con él. Entonces, sí, sí, sin ninguna duda, y la posibilidad de volver él sobre esto que le pasó es lo que nos permite estar conversando hoy con ustedes sobre esta anécdota. Sí, Daniela. Pensaba bueno, pasó esta semana, sí, en un grupo de trabajo que una profesional, donde con Regina compartimos los espacios, pienso en las estructuras de los profesionales, esto de nuestras propias máscaras y nuestras propias estructuras. Una profesional, bueno, kinesióloga, eh, pone en el grupo de trabajo que quién había movido las cosas del lugar, o sea, le habían cambiado, ¿no? En el consultorio, en el espacio, bueno, la camilla la habían llevado a la derecha, las colchonetitas a la izquierda y se le había cambiado la estructura, ¿no? De la kinesióloga, bueno, iba a entrar, bueno, mi carrera de base es kinesiología, entonces yo dije, claro, cómo esta colega se desarmó, por así decir, y debe haber pensado, ¿qué hago ahora con toda la sala dada vueltas si empiezan a llegar los chicos, que ella trabaja con discapacidad? Realmente esto, ¿no? Digo, la flexibilidad, nuestras propias estructuras, nuestros propios esquemas, o qué pasa ahí, que, bueno, nada, era para compartir con ustedes de que cómo los profesionales, ¿no? Si nos cambian las cositas del lugar, ¿qué hacemos ahora? Bueno, había puesto toda la queja en el grupo, muy bueno, que quién le había cambiado las cosas del lugar. Entonces, para pensar esto de lo propio, ¿no? Sí, sí.
terapeutas y bueno, y estas flexibilidades y con Reggie también decíamos, pero ¿qué le cuesta cambiarlas ella de lugar? O sea, no sé si tanto la desorganizó. Entonces hablábamos con Reggie, bueno, el psicomotricista por ahí llega un poco antes a la sala, nosotras nos preparamos, acomodamos el espacio, eh, por ahí otros profesionales, bueno, se desajustan, no saben cómo, y digo que esto es parte de lo propio, de nuestras propias estructuras y esta flexibilidad que comparto, Patricia, esto del ortodoxo, ¿no? De dónde de las matrices de aprendizaje de, bueno, en kinesiología de verdad que es así, como, bueno, esto acá, 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 vas a hacer esto, poner acá, lo sacás de ahí es como, bueno, Mm, para pensar sí, sí, esto de los trabajos y los espacios también, ¿no? sí, sí, sin duda. Sí, la moraleja podría ser que todos podemos ser en algún momento Marcel Marceau. Yo pensaba un poco con esto de las camperas, que Ujú. a veces cuando comenzamos nuestro trabajo como terapeuta en el ámbito que sea, nos viene bien ponernos unas camperas, nos protege de alguna manera, tener como cierta estructura o forma de trabajo, pero cuando comenzamos a andar y vamos tomando confianza, vamos moviéndonos y tomamos calor, está bueno también poder sacar, desabrigarse un poco, ponerse otras cosas más livianas o de ir cambiando, digamos, de ropa. Yo creo que ahí está un poco esto de la flexibilidad o de no quedarse pegado a ese paradigma o a esa forma, digamos, de trabajo, pero al principio protege, cuida y nos da calorcitos y nos da confianza con esa campera que tenemos puesta. Por ahí está esto de la flexibilidad que ustedes dicen y esto de animarnos y habilitarnos a sacarnos campera, ponernos otra o otro tipo de abrigo o de protección. Y Sí, relacionándolo con los niños, que también yo trabajo en sala donde se sacan zapatillas para entrar y qué sé yo, a veces ellos necesitan este tiempo de confianza, me parece, hasta que se animan a sacarse las zapatillas. A mí me pasa que a veces no quieren sacárselas, ¿no? Y también en esto de cuando se tienen que poner la zapatilla porque ya implica que se van, también a ellos les cuesta ponérsela porque es el cierre, es el que termina este espacio que uno le ha brindado para explayarse, para mostrarse, para contar. Entonces, bueno, tiene como mucho significado, tanto no querérsela sacar como no querérsela poner. Ujú. Sí, a mí también me resonó por ahí cuando Miguel vos nos contabas lo de sacarse y ponerse la campera, que es muy significativo en la sala de psicomotricidad, esto de sacarse y ponerse las zapatillas, que va más allá de una habilidad motriz, lo comparto totalmente. Y pensaba cómo, porque en realidad en la sala de psicomotricidad es como está como dentro de una de las reglas, como, o en el ritual de El entrada, encuadre. cuando nos presentamos, bueno, nos sacamos las zapatillas, vamos a decir las reglas, ya está, es como parte eh, del encuadre. Entonces, bueno, como que me quedo pensando esto de la dificultad de sacarse las zapatillas en niños que no pasa por lo motor, por dónde pasa, porque ahí en la sala de psicomotricidad es ponerse en acción, en el juego, es como jugarse, entonces, bueno, es prepararme para eso. ¿Qué ujú, pasa cuando eso no, hay una dificultad ahí? sí. Sí, según lo que hemos venido comentando nosotros, digamos, la idea que se transmite, que nosotros veremos si nos resulta útil o no para nuestra práctica, pero la idea que se va transmitiendo es, bueno, la campera, la zapatilla, significantes, ¿no? Que en el caso de la infancia los significantes tienen vinculación con la función parental sin ninguna duda. Que, y esos significantes se dirigen a otro significante, no hacia una persona
a un individuo, sino hacia otro significante, y en ese dirigir ese otro significante generar un efecto de sujeto. Un sujeto que en la infancia tiene sus particularidades, como hemos dicho, porque todavía en la infancia los mayores a cargo delimitan justamente esa zona que es juego y que no lo es. Ya luego de la puerta podemos decir, de estos significantes que representan a un sujeto para otro significante, empieza a hacerse cargo el que habla, que es el joven o la joven, ¿no? Ya ahí lo que atañe al amor de los papás no es que desaparece, sino que queda subsumido por un deseo dirigido eventualmente a un posible partener. Entonces ya estamos en otra zona ahí, en otra dimensión. Pero a mí personalmente me resulta interesante pensarlo así, como significantes, ¿no? Y con el enigma y el misterio que representa es significante porque quizás no sabemos a cuál otro se dirige. Y bueno, esa especie de suspenso, de momento como incertidumbre, sí, indudablemente queda a nuestro cargo. En una escena en la cual, como ustedes decían, tenemos el cuerpo teórico de nuestras disciplinas, que nos acompaña, como decía Jimena, que nos cobija, que nos esclarece, que nos permite reflexionar. Eso no se puede desconocer. Está la teoría, está el cuerpo teórico, está lo escrito. Pero hay algo que no está escrito. Y es justamente esto, este encuentro con tal o cual niño, niña, familia. Eso está por escribirse, ¿no? Todo el tiempo está por escribirse. Bueno, si les parece, estamos ya sobre la hora del primer segmento. Aquí hacemos una pausa, un break, y después la escuchamos a Patricia. Yo acá detengo la grabación entonces. Muchas gracias. Gracias.